Buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Frida Desiree Rivera García de la Facultad de Odontología Campus Otay. A continuación presentaré el tema de implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos en la materia cual impartida por la docente Zulema del Carmen Canet Castro. Empezaremos describiendo los tipos de datos, empezando con los datos estructurados, que son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro, continuando con los datos no estructurados. Estos no encajan fácilmente en un modelo de datos debido a su variabilidad. Ejemplo de estos pueden ser los correos electrónicos, donde su contenido varía según el contexto. Continuando con el lenguaje natural, este es un tipo especial de datos no estructurados, es difícil de procesar, ya que requiere de técnicas avanzadas de lingüística y ciencia de datos. Por ejemplo, el análisis de sentimientos en textos. Continuando con los datos generados por máquinas, estos son datos creados automáticamente por un ordenador, proceso o máquina sin intervención humana. Están relacionados con el Internet de las cosas, en su abreviación IoT. Ejemplo de estos son los registros de servidor web. Continuando con los datos gráficos, estos son datos que modelan relaciones entre objetos mediante nodos y bordes. Se utilizan para representar redes sociales y calcular métricas como la influencia. Ejemplo de esto pueden ser los seguidores en Twitter. Continuando con los datos de audio, imagen y video, estos son datos que requieren procesamiento avanzado como el reconocimiento de objetos en imágenes o en la interpretación de videos mediante Deep Learning. Por ejemplo, el análisis de videos en tiempo real de deportes. ¿Qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? Este consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos, entre otros. Esta información llega a los empleados para poder utilizarla de acuerdo a sus necesidades. Este se lleva a cabo por medio de diferentes etapas que se explicarán más adelante. Etapas principales de la ciencia de datos. La primera etapa consiste en recopilar los datos de las fuentes de almacenamiento disponibles que contengan información de calidad y actualizada, como un almacén de datos, que debe estar nutrido con información proveniente de áreas como ventas, servicios, marketing y finanzas, o de un data lake, que es un repositorio centralizado de Big Data que puede incluir fuentes estructuradas y no estructuradas. En el segundo paso tenemos la preparación de datos. En esta etapa se organiza la información, se detectan errores y se descarta la información incompleta o repetitiva. En el tercer paso tenemos la introducción de datos. Estos datos son seleccionados y se envían a sus destinos correspondientes, transformándose a un lenguaje que sea comprensible. Aquí los datos en bruto comienzan a transformarse en información útil que se podrá visualizar en herramientas como un CRM o almacén de datos. En el cuarto paso tenemos el procesamiento o limpieza de datos. En esta etapa los datos procesados previamente se optimizan para su uso final. Esto se logra mediante el uso de algoritmos y técnicas de programación como el machine learning, que permite a las computadoras aprender de manera autónoma a partir de los datos para realizar diagnósticos o estudios de interpretación. En la siguiente etapa tenemos la interpretación de datos. Esta se da una vez que se han completado las etapas anteriores. Se presenta el resultado en formatos fáciles de entender como gráficos, tablas o informes para el análisis y la toma de decisiones. Y en la última etapa tenemos el almacenamiento de datos. Finalmente, con los datos procesados y analizados, se almacenan para su uso inmediato o posterior. Este almacenamiento se realiza cumpliendo con la legislación de protección de datos, garantizando que la información esté segura y accesible cuando sea necesaria. ¿De qué manera se almacenarán los datos? En un primer concepto tenemos la base de datos, que es una colección de datos que se crea para almacenar, acceder y recuperar datos en objetos como tablas, consultas e informes. Estas tablas son complejas y son para evitar la duplicación de datos, lo que facilita un procesamiento y almacenamiento eficiente. Por otro lado, tenemos el almacén de datos, que está diseñado para analizar, informar e integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Los informes recuperados de los almacenes de datos pueden ir desde comparaciones y tendencias anuales y trimestrales hasta gráficos diarios detallados. Estas se utilizan para consultas analíticas, por lo que usan menos tablas y una estructura más simple para facilitar su análisis. ¿De qué manera se almacenarán los datos de acuerdo al tipo de dato? Los datos estructurados se pueden almacenar en tablas o gráficas, para los cuales se gestiona fácilmente en Excel o en herramientas como SQL.
Continuando con los datos no estructurados o el lenguaje natural, estos, aunque sean variables y difíciles de analizar, herramientas como los documentos de texto, correos electrónicos o mensajes de texto suelen ser las indicadas para el almacenamiento de este dato. Continuando con los datos generados por las máquinas, estos suelen almacenarse en registros de servidor web, los registros de detalle de llamada o registros de eventos de red. Continuando con los datos gráficos, estos utilizan nodos y bordes y propiedades en bases a los datos orientados a grafos. Ejemplo de esto son las relaciones entre los usuarios en las redes sociales. Continuando con los datos de audio, imagen y video, pueden almacenarse en sus debidos formatos, como lo pueden ser JPG, MP4 o las variantes para el uso de humanos, ya que aún las máquinas no logran comprender adecuadamente diferentes imágenes. El Reglamento General de Protección de Datos se crea como respuesta al reciente uso intensivo de datos en la sociedad, el cual entra en vigor en mayo de 2018. Y en base a esto, se crea el documento Data Ethics Framework publicado por el Department for Digital Culture, Media and Sports, donde identifica 7 principios fundamentales que coinciden con los establecidos en el reglamento anteriormente mencionado, que son el beneficio claro, la legalidad, buenas prácticas, proporcionalidad, limitaciones, transparencia y responsabilidad. A continuación presento mis referencias y sería todo por mi parte. Gracias.